Apartheid político en Cuba. ¿Qué pueden hacer los votantes en las próximas elecciones? El próximo 26 de marzo, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional irán a las únicas elecciones parlamentarias del mundo que, por diseño legal, garantizan que todos sean elegidos tan solo si votan por ellos mismos, aunque todos los demás electores voten en contra. Antes de comenzar, sé que es un tema repetitivo, mis amigos, pero hay muchas personas fuera de Cuba que creen que en la isla hay democracia porque hay elecciones. Bueno, supuestas elecciones. Ayúdennos compartiendo para así poder informar a muchas más personas. Comenzamos. Las asambleas municipales nominaron el día domingo a los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Hay acaso alguna sorpresa en esta nominación? Como era de esperar, en el juego de pantomimas del totalitarismo, Raúl Castro y el títere castrista Miguel Díaz-Canel fueron nominados y encabezan la larga lista de candidatos que estarán en las boletas el próximo 26 de marzo. En esa venidera jornada en las urnas, los nominados irán a las únicas elecciones parlamentarias del mundo que, por diseño legal, garantizan que todos sean elegidos tan solo si votan por ellos mismos, aunque todos los demás electores voten en contra. La Reconstitución de 2019 mantuvo la trampa de que, para ser elegido diputado de la Asamblea Nacional, se requiere obtener más de la mitad del número de los votos válidos emitidos en el artículo 210. Pero veamos cómo el Estado totalitario se blinda así con la imposibilidad legal de oposición parlamentaria al único partido. La Ley Electoral 127/2019 complementa la Reconstitución con una lista cerrada de candidatos del gobierno y una boleta que solo da la opción de votar por uno, algunos o todos. Por lo tanto, la única forma que tienen los votantes para expresar su voluntad política en contra es emborronar las boletas o dejarla en blanco, pero ni una ni las otras se computan como votos válidos. Así se consuma el apartheid electoral. Si el elector tiene que invalidar su voto para manifestar una voluntad política contraria al candidato del gobierno, nadie podrá quitarles a estos las esperanzas de ser diputados, ya que para ser elegidos solo tendrán que votar por sí mismos. Paradójicamente, dejar la boleta en blanco o anularla es la única acción política directa contra la dictadura en estas elecciones, pues un opositor pacífico que no vota equivale a un alzado que deserta. La oposición pierde sentido político tachando las elecciones de farsa y llamando a la abstención, pues cabe revirar dictatorial por el gobierno un referendo en bandeja al prefijar a todos los candidatos, en vez de llamar a quedarse en casa y no ir al colegio electoral para buscar el consuelo al estilo de Fidel Castro, quien contaba las abstenciones en la ONU como votos a favor. La racionalidad política estriba más bien en acentuar la crisis de legitimación del régimen unipartidista con el mayor número posible de votos sin validez. Siempre resulta mucho mejor emborronar la boleta con un no que dejarla en blanco, pero si los albañiles de la oposición pacífica prefieren capitalizar el descontento del pueblo arrullando una masa políticamente inerte que se abstenga en vez de votar, se acabó la mezcla. Embullo y agitación. Embullarse con que casi la tercera parte del electorado en Cuba y casi la mitad de La Habana no votó en las pasadas elecciones municipales es otra vana ilusión que sigue campeando por sus respetos entre las filas opositoras. Hace rato que Alberto Otto Eichmann demostró la irreverencia política de los ciudadanos que se van del país o no acuden a votar. En política solo tiene relevancia la correlación de fuerzas entre disidencia y la lealtad. Tal como en cualquier otro país, a la dictadura cubana le importa un comino y no le hacen ni cosquillas que la gente no salga a votar, así como millones de cubanos fuera no han logrado cambiar el régimen imperante dentro en 6 décadas. Millones de electores que se quedan en casa no van a impedir que el pueblo cubano prosiga siendo sustituido políticamente por ese comité central, el buró político, que a su vez da pie a la continuidad del Estado totalitario. Fisura electoral. Si el pueblo cubano, o al menos su mayoría, está contra el gobierno, una buena oportunidad política para demostrarlo
es colocarse por la fisura estructural de las próximas elecciones equivalentes a referendo. A solas en una caseta, cada cual puede hacer con su boleta electoral lo que le dé la gana. No lo van a impedir los generales, ni las perversas acciones partidistas, ni amenazas de procesos judiciales, ni perros, ni secuaces, pero sí prohíbe la conjunción histórica del apartheid político con una oposición que se desfoga en los medios alentando a los ciudadanos a no votar. La voluntad mediática obstruye aquella fisura y queda fuera la voluntad política. Y así nos quedamos a la espera de que algún día incierto el Estado totalitario se venga abajo, pero ya no será en virtud de la presente oposición pacífica antielectoral, sino acaso del futuro aburrimiento. Siguiendo con las noticias, pasó el huracán y solo se ha recuperado el 21% de las casas dañadas en Pinar del Río. A más de 4 meses del paso del huracán, en una reunión en la que se ofreció este dato, según publicó el diario oficialista Grama, las autoridades encabezadas por Miguel Díaz-Canel consideraron ahora que la recuperación de los daños del huracán necesita mejores ritmos. Todavía no está todo lo material en un escenario que sufrió muchas afectaciones por el paso del huracán y es preciso analizar cómo se irán suministrando los flujos de recursos, dijo Díaz-Canel, quien también culpó a los miles de habitantes que, teniendo todos los recursos necesarios, no han emprendido labores de restauración en sus inmuebles. También dijo que el desafío incluye a quienes tienen a la mano solo una parte de los recursos necesarios. En una nota publicada por el órgano del Partido Comunista el pasado 1 de diciembre, el gobierno dijo que 93.929 viviendas resultaron afectadas por el huracán. En una visita posterior a la fecha, autoridades de Pinar del Río situaron la cantidad en más de 102.000 casas. Teniendo en cuenta ese dato, en estos momentos estarán solucionadas las afectaciones de 21.420 viviendas. Las viviendas tienen paredes de tabla de madera o palma cubiertas ligeras. Las casas de madera son módulos prefabricados que se utilizan para construir comunidades tras destrozos de los ciclones y que ya se emplearon luego del paso del huracán Irma por Camagüey. La solución contrasta con los lujosos hoteles que el gobierno construye en toda la isla, mientras los derrumbes son cada vez más comunes en todas las ciudades del país. En Cuba se siguen acumulando sin solución los daños ocasionados por huracanes y otros fenómenos meteorológicos. Cientos de familias que se han quedado sin hogar por el impacto de los ciclones permanecen desde hace décadas en albergues, en precarias condiciones y sin las soluciones prometidas por la dictadura cubana. Pero como ya sabemos, mis amigos, a la dictadura no le interesa el pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.